infraestructura civil y secuestrando a ciudadanos israelíes. Estamos en comunicación con Lior Hayat, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Muy buenas noches para usted, Lior. Mariela Diegues lo saluda en Buenos Aires. Hola, desde Jerusalén. Lior, ¿a qué adjudica usted este ataque? Bueno, el ataque es porque el grupo terrorista Hamas es un grupo terrorista que tiene como objetivo destruir el Estado de Israel. Y hoy empezaron a las 6 de la madrugada, el día de sábado, que también es una festividad judía, en un ataque que empezó con lanzamiento de miles de misiles a la población civil israelí, y en el mismo tiempo cientos de terroristas de Hamas cruzaron la frontera entre Israel y la Franja de Gaza y masacraron más de 200 ciudadanos israelíes. Y como decían, secuestraron rehenes y los llevaron a la Franja de Gaza. Israel tiene el derecho de la autodefensa. Israel va a hacer todo lo posible para liberar a los secuestrados, a los rehenes que están en manos de los terroristas de Hamas, y vamos a golpear ese grupo terrorista en una manera que nunca más van a poder tomar una acción como esta. Lior, ¿usted cree que esto es una reacción a los procesos de paz que Israel viene construyendo con otras naciones árabes? Puede ser. Detrás de ese grupo terrorista Hamas, como detrás del grupo terrorista de la Yihad Islámica, está Irán, que financia todo el terrorismo, la actividad terrorista de esos grupos. Y Irán abiertamente dice que no quieren que Israel tenga los acuerdos de paz con los países árabes en el Medio Oriente. Es una lucha, es un ataque contra los ciudadanos de Israel, pero también un ataque contra la paz. Y Israel está en guerra no solamente para defender a sus ciudadanos, que es lo más importante y es el primer objetivo, también para mantener los acuerdos de paz y el camino de la paz en el Oriente Próximo. De alguna manera, ¿qué representa este ataque en la construcción que venía procurando Israel? Bueno, Israel salió de la Franja de Gaza desde hace 18 años. Y desde ese tiempo, Hamas, que controla la Franja de Gaza, está lanzando ataques terroristas contra el Estado de Israel. Hay más de 100.000 misiles que lanzaron en esos 18 años contra la población civil israelí. Es un acto más, esa vez, un acto muy duro, con más de 200 muertos en el lado israelí, pero es todo parte de una ideología fundamentalista, extremista del grupo terrorista Hamas. Y la única manera de luchar contra el terrorismo es darle un golpe militar fuerte para que esa infraestructura del terrorismo que tienen en la Franja de Gaza no existe más. Lior, ¿cuál es la situación en Israel ahora? Hace muy poco empezaron a lanzar misiles otra vez a la ciudad de Tel Aviv y al centro de Israel, como también en a los alrededores de la Franja de Gaza. Todavía hay terroristas de Hamas en el terreno israelí y el ejército israelí está haciendo un esfuerzo para mantener el control de esa zona. Todavía no tenemos las cifras exactas de las víctimas de esa situación, pero lo podemos garantizar. El ejército israelí va a hacer todo en su poder y tenemos muchos poderes militares para mantener el control en la frontera con la Franja de Gaza y para golpear los terroristas de Hamas que están en el Estado de Israel, como también dentro de la Franja de Gaza. ¿Qué se espera para las próximas horas? Ya han dicho desde el grupo terrorista Hamas que van a volver a atacar Israel en las próximas horas.
No es un tema de horas, estamos en una guerra y esa guerra va a terminar solamente cuando liberamos todos los rehenes que están en manos de Hamas y cuando golpeamos la infraestructura del terrorista, del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Va a durar mucho tiempo, como decía antes, no es un tema de horas, sino es un tema de días y posiblemente semanas hasta que lleguemos a todos los objetivos militares y que el grupo terrorista Hamas tenga reciba un golpe de tal manera que no pueda volver a hacer ese tipo de ataque más. El primer ministro ha convocado a la oposición en su país para generar un acuerdo y hacer frente a la emergencia. ¿Qué cree usted que va a salir de ahí? ¿Qué se va a proponer para las próximas horas, para los próximos días? ¿De qué manera va a impactar esto localmente? En esos días, en ese día tan difícil y en esas situaciones de guerra, todo el Estado de Israel, toda la sociedad israelí está unida contra el terrorismo. Si van a hacer un gobierno de unidad o no, la oposición apoya todos los pasos del gobierno para golpear los terroristas de Hamas. De alguna manera, las principales potencias del mundo han expresado su condena frente a este ataque terrorista de Hamas contra Israel. ¿Qué le gustaría a usted decir al respecto? ¿O de quién todavía esperarían alguna reacción? Bueno, más de 80 países han mandado un mensaje de condena contra ese ataque barbárico del grupo terrorista Hamas. Es exactamente lo que necesitamos, una condena mundial a ese tipo de ataques y un mensaje claro que Israel tiene el derecho de la autodefensa. Y en ese derecho de la autodefensa es lo que vamos a exigir en las próximas horas y los próximos días, hasta que llegamos a liberar todos los rehenes que están en manos de los terroristas de Hamas. Lior, ¿qué imágenes están viendo ustedes allá respecto de los ciudadanos israelíes? Por supuesto es una obviedad el temor que debe haber en este momento por las imágenes tan tremendas que se están viendo del trato de los terroristas que han secuestrado ciudadanos israelíes. Cuéntenos un poquito para transmitirnos a nosotros que estamos un poco lejos, ¿qué es lo que se está viviendo allá? Bueno, las imágenes son muy tristes y la verdad es que vemos terroristas tomaron familias enteras, niños, ancianos como rehenes. Es una forma de la barbaridad que tienen ese grupo terrorista Hamas, que de hecho tiene como objetivo solamente atacar a los civiles israelíes. Es una unas imágenes terribles, tanto los masacres en las calles de las ciudades y las aldeas del sur de Israel, como también viendo esos terroristas tomando de sus casas los familias enteras, niños, ancianos, mujeres, como rehenes, y los llevan a la Franja de Gaza. De alguna manera, ¿cuáles son las recomendaciones que se les están haciendo por estas horas a los ciudadanos israelíes respecto de cómo cuidarse, de cómo protegerse o de cómo estar en este momento haciendo frente a esta situación? Los ciudadanos que están viviendo cerca de la Franja de Gaza, les pedimos que se queden en las habitaciones blindadas que existen en todas las casas en Israel, porque estamos viendo que los misiles y los cohetes que lanzan desde la Franja de Gaza los terroristas siguen lanzándolos a las alrededores de la franja. Los demás ciudadanos israelíes tienen que quedarse cerca de casa para poder volver a las habitaciones blindadas si haya necesidad.
¿Hay alerta en este momento en otros lugares del mundo? Las alertas están en Israel. Sabemos que en el pasado habían terroristas que trataron de atacar israelíes en diferentes lugares del mundo. Creo que los diplomáticos israelíes están en alerta también. La lucha contra el terrorismo es una lucha que tenemos que hacerla todos unidos, porque si triunfa el terrorismo en un lado, va a triunfar en cualquier lugar. Así que ese tipo de lucha contra los terroristas es una lucha de todo el mundo libre, del mundo occidental, contra esa ideología fundamentalista del terrorismo islámico y del terrorismo palestino. Lior Hayat, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Por supuesto, desde aquí lamentamos lo que está ocurriendo y nuestra solidaridad y condena a este ataque del grupo terrorista. Muchísimas gracias por este contacto con DNews. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós.